Buenos días a todos entonces. Yo soy Sueli Michiko Yanosuga, yo soy supervisora del área de fuentes de información referenciales, donde se ubica la base de datos LILAC, que es la base de datos donde nosotros registramos la literatura científica y técnica de todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que son editores que tienen, ¿no?, sus revistas aquí ya indexadas en LILAC, y también a los centros cooperantes que están con nosotros en esta sesión, porque yo sé que los centros cooperantes, además de enviar los registros para LILAC, también envían para otras bases de datos y también apoyan a los editores de las revistas en los países. Bien, entonces llegamos a nuestra, déjame ver aquí, sexta reunión virtual, sexto webinar, con el tema de buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas indexadas en LILAC, ¿no? Y hoy tenemos un tema bastante importante, que es ¿qué contenido debo destacar dentro de la revista? Y este tema, como ustedes que ya acompañan estas sesiones, ya tuvimos varios otros temas anteriormente. La primera fue el tema de la presentación de LILAC, ¿no? Pero también tuvimos definiendo y consolidando el alcance de la revista con Dr. Piotr Tresniak, flujo editorial con doctora Nancy Sánchez Tarragó. Sí, su revista es realmente electrónica con Angélica de Paula, aquí de Vireme. Cómo mejorar el proceso de peer review, donde doctora Lilian Caló habló de la revisión abierta. Y ahora llegamos a este tema que tenemos una invitada muy especial con una experiencia bastante larga en este tema. Bien, entonces tenemos para el día de hoy doctora Natalia Martins Flores, que es periodista en ciencias e investigadora en divulgación científica. Es doctora en comunicación por la Universidad Federal de Pernambuco. Ya coordinó las estrategias de comunicación en las redes sociales de la revista Ciencia Rural. Es editora de la agencia Bori, que es una agencia, creo que un poco reciente, ¿no? De un poco más de un año, tal vez. Y doctora Natalia está ahí para hablar sobre esto también. Es investigadora colaboradora del Laboratorio de Estudios Avanzados de Unicamp y también colabora con la producción de contenido del Grupo Brasileño de Estudios en Multimorbidad, grupo de sigla GBEM. Muy bien, entonces, doctora Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación de nosotros y ya le paso la palabra para este tema tan importante. Muchas gracias. Yo voy entonces a pasar el rol de presentación para que puedas compartir tu presentación. Estamos también en línea con el equipo que nos apoya en esta sesión virtual y también en toda la construcción de estas sesiones, que son Juliana Reis, que es de la Fiocruz, Angélica de Paula de Virene. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces, dale, doctora Natalia. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Yo gustaría de agradecer la presentación, el convite, la invitación para hacer esta presentación. Espero que sea un espacio de intercambio de experiencias e ideas. No hablo español con fluidez, así que me disculpo si hablar un poco de portuñol durante la presentación. Voy a compartir mi presentación. Para Natalia, tú puedes hablar también en portugués, porque su presentación está en español. ¿Está bien, doctora Natalia? Ok, no, está bien, está bien. ¿Está bien? Y ahí, sí. si hay dudas por parte, perdóname, se me olvidó hablar de esto. Entonces, si hay preguntas dudas sobre lo que doctora Natalia está hablando, los participantes pueden preguntar aquí en el chat y nosotros de Vireme vamos a intentar apoyarla en la traducción. Okay. ¿Bien? Entonces, puedes hablar en portugués si quieres. Yo voy a hacer en español, yo voy a tentar. La presentación que traigo hoy aquí está relacionada con mis experiencias con divulgación científica. Como Sueli ha comentado, yo soy periodista de ciencia e investigadora de divulgación científica.
y actualmente yo soy editora de la agencia Body en Brasil, que es una agencia reciente. Ela tiene 6 meses. Ela foi inaugurada em fevereiro. E a agência Body é uma agência inspirada no serviço de Eureka Alert da American Association for Advance of Science, que intenta acercar as universidades e revistas científicas à prensa. Nosso trabalho é antecipar estudos científicos inéditos para periodistas registrados em nosso sistema, que estén interessados em fazer cobertura da ciência. Para esto, nosotros entregamos a ellos un texto informativo y el contacto del portavoz del estudio. Estoy detallando un poco este proceso de producción porque mucho de lo que voy a abordar aquí en mi charla de hoy se relaciona con mis experiencias en el contacto, en mediar este contacto entre científicos y periodistas en la agencia Body. Para empezar, trago 2 ideias para apoiar nossa reflexão sobre o papel atual da revista científica. A primeira ideia é que a revista científica é o lugar elegido por la comunidade acadêmica para a difusão do conhecimento científico produzido por los acadêmicos. É através de suas páginas... Oi. Perdóname, aún no está proyectando la pantalla. ¿Ya está? Perdóname, solo pueda compartir la pantalla. Ok. No, ok. Yo no sé qué es que yo... Sí. Agora. Y ahora está compartiendo. Ok. ¿Dónde está? Agora. Ahora sí. Sim. Ok, vamos continuar. Gracias. Eu trago 2 ideias para apoiar uma reflexão sobre o papel da revista científica atual. A primeira é que a revista científica é o lugar de difusão de conhecimento científico produzido por la comunidade científica acadêmica. É através de suas páginas ou seu sítio web que se desenvolve um diálogo entre acadêmicos e que se constrói isto que nós conhecemos como ciência. A segunda ideia que pretendo desenvolver hoje e que pode ser nova para alguns é que podemos pensar na revista científica como um meio de comunicação com audiências distintas a los científicos, audiências mais amplias, que não sejam só acadêmicos. As redes sociais são ferramentas eficientes para desenvolver este contacto com audiências que não são acadêmicas e acadêmicas. Os científicos que estão nas redes sociais podem ser uma audiência interessante para se convertir, podem se convertir em revisores e autores para a revista. E o segundo público é a sociedade em geral. São as pessoas que não são científicas, que não têm aproximação com a ciência. Com Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais, podemos criar uma presença virtual para a revista, para o periódico, para que ele alcance esses diferentes públicos. Aqui destaco o papel que as revistas científicas podem desempenhar en el debate público sobre la ciencia, a partir de la difusión de los estudios publicados en ellas. Para eso, las revistas científicas necesitan saber cómo hablar con diferentes audiencias, con periodistas, con políticos y con la sociedad en general. En el caso de las revistas de salud, también contamos con una gama de profesionales que estão na vanguardia de los serviços de atenção médica, como enfermeiras, técnicos de enfermaria, que podem utilizar os conhecimentos publicados em las revistas em suas próprias práticas. Assim que vemos uma diversidade de audiências a las que a revista pode dirigir-se em las redes sociais.
Como habrán notado, el enfoque de la presentación de hoy son las redes sociales. ¿Por qué? Porque son herramientas fáciles de usar, baratas, asequibles y también tienen un amplio alcance y permiten hablar con diferentes audiencias. Otra ventaja es el control sobre el contenido. El equipo de comunicación y el editor de la revista pueden publicar textos sin el control de intermediarios, como sucede en el periodismo, por ejemplo, o en otros canales de comunicación, que la información, el texto, pasa por una edición de otra persona, que no es el académico y el editor. Casi todo el mundo está en las redes sociales. Aquí traigo en Argentina son 76% de los argentinos que están conectados activamente en las redes. En Brasil son 66%. Así que cualquier institución que quiera comunicarse de forma más amplia con la gente de estos países debe estar en las redes sociales. También es interesante notar la importancia que han ganado las redes sociales dentro de la academia, de la comunidad científica. Como editores científicos, ustedes deben estar cansados de oír hablar de las famosas Altmetrics, y son herramientas que se utilizan para medir el impacto social que un artículo tiene en las redes sociales. Cuánto este artículo ha sido compartido, comentado por los usuarios en blogs, en Facebook, en Instagram, en otras redes. Después de mostrar la importancia que las redes sociales tienen para las revistas científicas y para instituciones de investigación, llegamos a la primera pregunta que debe hacerse para desarrollar una estrategia de comunicación eficiente en estos canales. ¿Qué contenido divulgar? ¿Cómo moldear esta presencia virtual de la revista científica? Y la primera idea es que este contenido debe ser diferente del contenido publicado en la revista como editoriales o artículos, por la simple razón que el público que lo consumirá en las redes sociales es un público diferente. No son solo científicos que accesan las redes sociales. El público es más amplio, es un público que no tiene conocimiento sobre la lenguaje científica. Entonces, hay que trabajar este lenguaje para que ella sea accesible para la gente en general. Basándome en mis experiencias en proyectos de divulgación científica en redes sociales, ya puedo decir que algunas estrategias no funcionan o poco funcionan, podemos decir así. No funciona, por ejemplo, publicar en las redes sociales el resumen completo de una edición, ni un editorial de cada artículo publicado en la edición de la revista. Vamos a explorar esto con más detalle en la secuencia. Aquí tenemos la imagen de un resumen de una edición de la revista científica Ciencia Rural, elaborado por mi equipo cuando yo estaba a cargo de sus redes sociales. Y la imagen fue publicada en Facebook, pero a pesar de ser visualmente hermosa, esta imagen ha tenido poco compartimiento, ha tenido poca interacción de los usuarios de la red social. ¿Por qué sucedió esto de haber una poca interacción con la publicación? Probablemente dos factores explican: la falta de jerarquía del contenido
y el lenguaje inaccesible, con títulos de artículos con un lenguaje muy técnica, muy científica. Estos dos factores, la falta de jerarquía y el lenguaje inaccesible, el lenguaje, las jergas técnicas y científicas, son factores que dificultan que la audiencia se acerque a ese contenido. La audiencia más amplia, aquí hablo de la audiencia que no es científica, que no tiene proximidad con el campo científico. El primer elemento que debe liderar la producción de contenido de la revista científica en las redes sociales es la selección de lo que es más importante. En la imagen que yo presenté del resumen de Ciencia Rural, el lector sabe que se ha publicado una edición nueva de la revista, pero ella no sabe cuáles son los artículos más importantes. Por lo tanto, el papel del editor y del equipo de comunicación de la revista es mostrar al lector de las redes sociales dónde debe centrar su atención. Un consejo importante en este momento de selección del contenido es centrarse en el tema de los estudios publicados y a partir de este tema, producir un texto explicativo sobre el artículo y no un texto sobre la edición completa. Esto significa que el editor y el equipo de comunicación deben elegir de una lista de artículos publicados en la revista, en la edición, algunos para difundir en las redes sociales. De ahí que es el impacto social del estudio científico. El segundo criterio es la originalidad de los resultados de la investigación. Y por fin, este criterio de originalidad es un criterio muy utilizado por los periodistas. Los periodistas gustan mucho de la originalidad del estudio científico. Y finalmente, el tercer criterio es utilizar temas candentes, temas que personas y medios de comunicación están discutiendo al momento de la publicación de la edición de la revista. Otros criterios que también podemos utilizar a la hora de decidir el contenido de la divulgación se refieren a la comunidad académica. Por ejemplo, los estudios que aportan un avance a su área también pueden ser seleccionados. Otro criterio implica seleccionar estudios que presentan información importante que impacta en la práctica de profesionales de salud. Como ya mencioné antes, los profesionales de salud, los técnicos de enfermería, los enfermeros que están a la vanguardia de los servicios de salud pueden ser un público, una audiencia para las revistas de salud en las redes sociales. Les presento ejemplos de aplicación de estos criterios. Podemos ver, esto es un texto que nosotros hemos publicado en la agencia Body. Podemos ver el criterio de impacto social de la ciencia en este texto. Los investigadores de este estudio científico han encontrado proteínas que indican si un tratamiento de la esquizofrenia con una droga específica funcionará o no para una persona específica, para cierta persona. Hoy esta droga es muy utilizada en el tratamiento de esta enfermedad, pero
ela funciona, ela no funciona en más de la mitad de los casos de los pacientes. Solo para mostrarles que el resultado del estudio científico, que es la descubierta de proteínas que indican el funcionamiento de esta droga, es un resultado que tiene impacto social en la vida de estas personas afectadas por la esquizofrenia. Otra investigación de impacto social y de tema candente que publicamos en la agencia Body fue un estudio que muestra que uno de cada 3 profesionales de salud se hizo la prueba de COVID-19 en Brasil. La publicación trae al debate público la idea de que el gobierno brasileño no está ofreciendo el apoyo necesario a estos profesionales durante la pandemia. Es un tema candente, es un tema bien interesante, mucho interesante para el debate público y tiene bastante impacto social. Y el tercer ejemplo, finalmente, que yo traigo aquí es un post realizado en el blog del Grupo Brasileño de Estudios sobre Multimorbilidad. Y lo criterio que utilizamos, que la equipo de comunicación utilizó para seleccionar este estudio para divulgación, es un criterio de efecto práctico del estudio en la vida, en la rutina de los profesionales de la salud. Aquí la investigadora principal del estudio habla de la precisión de los autoinformes sobre la hipertensión arterial. Esta información puede ser utilizada, puede orientar a los profesionales de la salud al hablar con sus pacientes. Entonces es un tema bien práctico que puede ser aplicado en el atendimiento de salud. Entonces llegamos al segundo punto para tener cuidado cuando producimos contenido para redes sociales, que se refiere a qué lenguaje usar. El lenguaje académico que se utiliza en la redacción de artículos científicos es un lenguaje muy técnico y muy difícil, entendido por un círculo restringido de personas, de académicos de la área específica, de la área distinta. Cuando nos dirigimos a un público más amplio y más extenso, que es el caso de las redes sociales, nosotros debemos trabajar en ese lenguaje para que sea comprensible para ellos. Y esto es un gran desafío. Además del texto, otros artificios que pueden usarse para llamar la atención de este público son las imágenes y los vídeos, siempre con esta idea de centrarse en los resultados del estudio que publica la revista. En la agencia Body, formulamos un modelo de redacción para nuestros textos informativos o press releases. La idea es que este texto sea directo, sea objetivo, para que el periodista comprenda la información principal al leer el primer párrafo. Entonces, es un texto que abre con lo más importante, y que es cuáles son los resultados científicos del estudio y quién hizo el estudio. Son las informaciones más importantes que están en el topo del texto. Esta estructura de centrarse en lo más importante, de ir do más para lo menos importante, es una estructura utilizada por el periodismo en la redacción de noticias, entonces no es una estructura nueva. Creo que algunos elementos de esta fórmula
pueden inspirar a las revistas científicas a la hora de publicar sus estudios en redes sociales, con un texto más corto, por supuesto. Intentamos, a la agencia Body, nosotros intentamos responder a 5 preguntas a lo largo del texto, que es, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resultados del estudio? La segunda es, ¿quién hizo el estudio? Nosotros citamos la universidad, el centro de investigación que hizo el estudio. La tercera pregunta es, ¿cómo se realizó el estudio? Hablando un poco de la metodología, de una manera sencilla, de una manera no muy detallada, porque el lector no necesita saber con detalle cómo la metodología, las técnicas que el investigador utilizó para hacer el estudio, porque él no va a reproducir, él va apenas informar. Como el cuarto elemento es cómo el estudio impacta la vida de las personas. Esta pregunta lleva a la ciencia a la concreción de la vida real. El lector va a poder ver cómo la ciencia se aplica en su rutina, en su día a día. Y por finalmente, la última pregunta es cómo este estudio avanza el conocimiento del área y cuáles son los próximos pasos de la investigación. Aquí es interesante puntuar que nosotros queremos traer al lector la idea de que la ciencia avanza, que es un proceso de producción de conocimiento hecho a partir de varios pasos y que este estudio científico que nosotros estamos divulgando es solamente uno de muchos pasos para el proceso científico. Estos últimos elementos, que son la metodología y cómo el estudio avanza en el área, son elementos que contextualizan, que trazan un contexto. Bloquearen la progresión del cáncer. Es un estudio que tiene un impacto social muy grande también, porque trata de cáncer. El primer párrafo repite los resultados que están en el título y trae el nombre de la institución que realizó la investigación, que es la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Y también en la secuencia citamos la revista científica que publicó el estudio y la fecha de publicación. En los demás párrafos que no están aquí, traemos el contexto del estudio, la metodología y la aplicación en la vida real. La revista científica puede también utilizar el potencial de la plataforma de las redes sociales para crear otros tipos de contenido, además del texto. Son lo que llamo en esta presentación de otras estrategias. En las redes sociales, la interacción con los usuarios cuenta mucho para potenciar el contenido de las publicaciones. Y también es interesante mantener una periodicidad de publicación para retener el público interesado. Una opción para explorar en el espacio virtual.
El texto es solo una de las opciones. Y otra opción interesante es producir comunicados de prensa, es tentar contactar y se aproximar de periodistas. Esto es el trabajo que nosotros hacemos en la agencia Body, y a través de la producción de comunicados de prensa y otros materiales para enviar a los periodistas interesados en cubrir ciencia. Por supuesto, pensar en estas estrategias de producción de vídeo, de producción de material informativo y de interacción en redes sociales es más fácil si la revista científica conta con un equipo especializado en comunicación, trabajando en conjunto con el equipo científico de la revista. Yo sé que ni siempre es una realidad de las revistas científicas tener un periodista o un especialista en comunicación para articular estas estrategias, pero es interesante de se pensar que este trabajo hecho por un profesional es muy más eficiente, porque él conoce las estrategias de comunicación. Bueno, termino mi presentación. Espero que hayan disfrutado y estoy disponible para hablar más sobre el tema. Y les dejo mis contactos, mi email y mi Twitter, si estar en contacto. Gracias. Es eso. Muchas gracias, doctora Natalia. Excelente presentación, creo que ha aclarado muchísimo para nosotros, ¿no? La forma como hacer estas publicaciones y principalmente lo que no funciona también, porque muchas veces nosotros empezamos este trabajo en la tentativa y error, ¿no? Y cuando esto ocurre, es bueno cuando tenemos ya la experiencia de otras personas que están en esas tentativas, ¿no? Ahora entonces nosotros abrimos para las preguntas de los participantes. Yo veo aquí que hay una pregunta de Ninoska Flores. A los que publican se les pide alguna información, imagen, texto adicional para hacer difusión en las redes sociales. Se pede alguma informação como imagem ou texto para difusão nas redes sociais. Sim, nos trabalhos da ciência rural, né? É isso. Da revista. Com a agência Body, por exemplo, se vocês têm outras revistas, né? Se vocês sim. têm. Na agência Body, eu posso responder em português? Sim. Tá. É que meu espanhol é meio limitado. Na agência Body, nós utilizamos imagens de bancos públicos, imagens gratuitas que não são de fotógrafos que depositam imagens em bancos públicos e nós utilizamos essas imagens. No trabalho que eu fazia na ciência rural, na revista específico para redes sociais, tinha alguma vez ou outra que os pesquisadores mandavam material visual, mandavam foto para o post específico. Mas nem sempre, assim, não é uma coisa, não é usual. Às vezes o pesquisador não tem... A foto que o pesquisador vai fazer não vai ser numa qualidade tão boa quanto uma foto de um fotógrafo profissional. Mas às vezes a gente, sei lá, quando tem algum experimento que seja muito interessante mostrar, eu acho legal trazer a foto do arquivo do pesquisador, quando tem algo que não tem como ilustrar de outra forma. E na ciência rural, nós também estávamos produzindo vídeos com os pesquisadores, vídeos curtos para Facebook e para Instagram, com o próprio pesquisador explicando a sua pesquisa, a sua investigação.
O que também demanda o pesquisador saber, ter esse conhecimento de saber se comportar na frente de uma câmera, não é algo muito simples, né? E também uma desenvoltura dele topar participar daquela iniciativa. Mas a gente vai construindo. Mucho más debido a la calidad de la imagen es que ustedes buscan estas imágenes en los bancos, ¿no? De imágenes, Sí. no de la propia investigación o del propio artículo. Si hay dudas cuanto a la respuesta que Natalia está hablando aquí, de una manera general es que ellos utilizan imágenes de bancos de imágenes, también debido a la calidad de imagen que está disponible. Pero hay veces que ellos utilizan estas imágenes que son producidos dentro del artículo de la investigación, pero no es muy común debido a la calidad de la imagen. Y ellos utilizan bastante la cuestión de producción de videos para como entrevistas, ¿no? De los autores. Déjame ver aqui se há outras perguntas. Maria Irani Coito, detalhes muito importantes, é um comentário, eu creio. Detalhes muito importantes na divulgação da comunicação científica nas redes sociais. É um comentário, penso que não é algo para contestar. Leslie Piscoloto Ferreira, poderia disponibilizar, novamente o e-mail da Natália. Angélica já ha incluído o correio eletrônico de Natália. Está en el chat también. Teresa Milán, muchas gracias, Natalia. Es claro tener especialistas. Es claro tener especialistas de la comunicación. El tema es el financiamiento, por lo que pregunto, ¿cómo se financian? En Agência Bori, a Agência Bori começou como um projeto financiado por um instituto aqui brasileiro chamado Instituto Serrapilheira. Na verdade, ele começou financiado pela FAPESP, que é a agência que financia pesquisas no estado de São Paulo. E depois nós conseguimos ampliar para um financiamento do Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado aqui do Brasil que tem financiado iniciativas de divulgação científica e de ciência, de pesquisa científica. E agora, na verdade, esse financiamento do Instituto Serrapilheira é um financiamento que vai durar 1 ano, e a partir dele a gente está buscando novos parceiros. Então, o ano passado a gente começou já com uma colaboração com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma universidade aqui do Brasil. E agora a gente está buscando outros parceiros, que a ideia é que as universidades e revistas científicas não, as universidades, as instituições que queiram divulgar na Agência Bori contratem os nossos serviços. Essa é a ideia mais geral. É basicamente isso. Solo uma dúvida, este Instituto Serrapilheira é governamental? Onde é a fonte de...? Não, ele é privado. É uma iniciativa privada. Está bem. Muitas vezes este tipo de agências são financiadas por órgãos governamentais, verdade? Como é o caso de FAPESP, que é a instituição que fomenta a investigação em São Paulo. Bien, otra pregunta de Mariluz Graciela Giorgetti. ¿Cuál es la red social más efectiva para contenidos científicos? Pergunta difícil. Depende do público que você quer alcançar. Então, se você quer um público mais amplo, talvez seja interessante investir em Facebook, em Instagram, talvez. E se você quer um público mais segmentado, o Twitter é uma boa opção. O Twitter, eu vi que alguém comentou que eu não falei muito do Twitter na apresentação.
Mas o Twitter, pelo menos aqui no Brasil, é uma rede social que tem um público muito restrito. Somente 6% dos brasileiros estão no Twitter. Mas é um público muito qualificado, porque esse pessoal que está no Twitter são cientistas renomados, são formadores de opinião. Então, se você quer um público mais segmentado e alguma coisa que faça mais diferença na esfera pública, talvez o Twitter seja uma opção interessante. E tudo isso, eu estou falando da realidade do Brasil, mas cada ano e cada rede social, existem relatórios anuais que mostram o público das redes sociais por país. Então, a gente tem aqueles dados que eu trouxe de pessoas que estão nas redes sociais. Existem dados mais específicos que dizem, por exemplo, que no Brasil nós temos, 6% estão no Twitter. Isso é um dado. Então, para fazer essa escolha das redes sociais, seria bom definir o público que você quer atingir e também dar uma pesquisada onde está esse público. E para isso seria legal ter essas informações, esses dados de consumo de mídia. É isso. Ok. Só um minuto. Otra pregunta, Jorge Enrique Pérez Cárdenas. Muy interesante esta estrategia para hacer más popular la ciencia, pero esto requiere que los autores de los artículos tengan la capacidad de hacer que la comunicación científica se redacte en un lenguaje más simple, para ser entendido por todas las personas que quieren tener acceso a dicho contenido. Creo que es un comentario, pero este es el trabajo que ustedes hacen en la agencia Bore, ¿no? Porque este texto no sale de los autores, por lo que yo veo, ¿no? Ustedes es que hacen este texto, ¿verdad? Sí. Nosotros entramos en contacto con los autores a partir de las preguntas que nosotros intentamos responder en el texto. Y nosotros producimos este texto. Ok. Rita Calisto Cuya, muchas gracias por la presentación, muy buena. Quería preguntar si para redes sociales utilizan hashtag para posicionar un tema en temas de interés. Sí. Hashtags son esenciales. As hashtags, para quem não conhece, funciona como... Elas agregam conteúdos. Então, se tem uma hashtag ciência e o leitor procura por aquela hashtag, ele vai ter um cardápio de posts sobre essa hashtag. Então, é uma estratégia muito eficiente para fazer o seu post aparecer para leitores que não estão cadastrados nas suas redes. E sim, utilizamos. O que a gente faz também, que é muito interessante, é usar algumas campanhas também. Aqui no Brasil, sexta-feira, teve uma campanha de hashtag no Twitter que dizia, era a hashtag Existe Pesquisa no Brasil, e todos os pesquisadores que estavam no Twitter postavam uma foto sua fazendo pesquisa com alguma mensagem. É interessante utilizar essas campanhas que surgem nas redes sociais para engajar mais público para as revistas. Também é muito interessante. Uma curiosidade minha, mas também está aqui na pergunta da Cristiane Galache. Quais as hashtags que podem agregar em geral? Como vocês eligem quais hashtags se devem utilizar, não? Vai depender do tema. Enfim, eu acho que uma hashtag interessante é o tema do estudo, que não seja uma hashtag muito específica,
porque es interesante hacer una investigación para saber cuáles son las hashtags más utilizadas en su área. Por ejemplo, si yo tengo una postagem sobre saúde coletiva. Saúde coletiva es un termo que puede ser utilizado como hashtag y es interesante que la hashtag no sea muy específica y no sea muy amplia, que tenha que seja intermediária. Então, e é interessante fazer essa busca, essa pesquisa para saber quais são as hashtags mais utilizadas por exemplo, em revistas que nem as de vocês, nos temas que vocês tratam. Então, eu acho uma estratégia muito eficiente. Me gustaría agregar una observación y aguardo un comentario también, porque las revistas, los artículos en realidad, ellos tienen palabras clave y muchas veces estas palabras clave en el área de salud utilizan descriptores controlados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lilas, nosotros recomendamos también que se utilice descriptores DEX, por ejemplo, para las palabras clave. Entonces, considerando esto, me gustaría saber si, en términos de hashtag, ustedes utilizan algo como también ven las palabras clave de los autores, o se utilizan también descriptores como DEX. Es una curiosidad. Eu acho que depende da palavra-chave. Se for uma palavra-chave muito específica, por exemplo, um estudo... Ai, não sei nem dar exemplo sobre alguma coisa muito específica. Se é uma palavra-chave que só é dominada pelos pesquisadores que publicam naquela área, eu não utilizaria. Mas se é uma palavra-chave mais geral, assim, talvez seja interessante. Tudo depende, assim, de quem você quer alcançar. E pode ser que essa palavra-chave, por ser muito específica, somente alcance, sei lá, 3 pessoas que dominam aquele tema. Então, tudo depende, assim. Esta curiosidad es que en el área de salud nosotros tenemos esta cuestión bastante fuerte, ¿no? De uso de descriptores y uso de las palabras clave. Entonces, era una curiosidad. Ustedes como periodistas utilizan esto. Creo que es una buena práctica, ¿no? Creo que sí. Bien, déjame volver aquí a las preguntas. René Mauricio González Romero. Hola, buena presentación. Quería saber si este tipo de publicaciones solo se puede hacer en periódicos. Yo no comprendí muy bien la pregunta de René. Quería saber si este tipo de publicaciones solo se puede hacer en periódicos. Periódicos científicos. René, ¿tú eres brasileño? Es que cuando nosotros hablamos en periódicos, en portugués son las revistas científicas, periódicos científicos. Pero si periódicos, si es en español son los jornais, ¿no? Entonces, por esto es que me quedé con dudas. Sí. Yo creo que ustedes hacen este tipo de publicaciones para destacar los artículos de las revistas científicas, ¿verdad? Sí. Y lo hacen en las redes sociales. Sí, esto. Entonces, no sé, Mauricio, si quieres René, Mauricio, si quieres complementar esta pregunta, no sé si hemos comprendido bien la pregunta, pero yo comprendí. Creo que él hizo una relación por ser periodista que hace esta actividad. Periodista, talvez seja isso mesmo, em período, não? Tipo de publicação de soles. Sí, él escribió que sí, que es esto, porque como son periodistas que hacen todo este trabajo de, la recomendación es que un periodista haga,
si esto es hecho solamente en periódicos. Se são somente periodistas, é essa a pergunta, né? Eu não... Jéssica, me René, ajuda. ayúdanos. Creo que sí es esto. Ok, vamos seguir. E aí, René, se puedes, nos ajuda aí um pouco com a pergunta. Tânia Licona, buen día, excelente presentación. En su revista, ¿tienen una persona contratada para administración de las redes sociales? La agência Bori não é vinculada a uma revista solamente. En la agência Bori, nosotros somos uma equipe de 3 pessoas que nosotros hacemos todo, las redes sociales y la producción del texto. En los otros periódicos, en las otras revistas que yo he trabajado, como Ciencia Rural, nosotros tenemos una estudiante de periodismo que hace la administración de las redes sociales. Esa es la pregunta, ¿no? Es esto. Sí. María Eugenia Guerrero, ¿podría darnos los enlaces de los bancos de imágenes? Yo pienso que sí indica cuáles son estos bancos de imágenes, si hay algunos que son gratuitos, por ejemplo, no sé, ahí. Um banco de imagem que nós utilizamos bastante é o Unsplash. Eu acho que é melhor escrever aqui, né? Sim. Eres pagado com subscrição? Não, é gratuito. Ah, gratuito. O único problema é que a pesquisa, que a procura por fotos tem que ser em termos em inglês. Então, mas é gratuito e tem fotos muito boas. É esse que a gente tem utilizado. Ah, ok. Então, mas tem, eu acho que também Pixabay, que é outro. Sim. Então, esses dois bancos principais, Unsplash e Pixabay. Sim. Ambos são livres, não? Não pagados. Muito bem. Lourdes Montserrat Mora Isfran. É válido tomar artículos publicados em números anteriores ao número atual para difundir em las redes sociais? Por exemplo, um artículo publicado em 2018. A pergunta é divulgar artículos antigos, não? Eu acho válido se o artigo teve uma repercussão boa, se teve um impacto social, se o assunto é interessante, eu acho sempre válido divulgar artigos antigos. Para os jornalistas, isso para o público mais amplo. É interessante utilizar essa base de dados desses artigos antigos. Para os jornalistas, se a estratégia é atingir jornalistas e fazer material para jornalistas, é importante que o artigo seja inédito, que a pesquisa esteja para ser publicada, porque o jornalismo tem esse cuidado com o atual, com o que está saindo na ciência hoje, não há, sei lá, 2 anos atrás. Então, dependendo do que você quer, você pode escolher se usa os artigos antigos ou não. É isso. Ok. Há uma pergunta aqui que eu he saltado, pero es relacionado com os bancos de imagens. Es de Jones Sidney Barbosa de Oliveira. Si es necesario citar las fuentes de estas imágenes que ustedes utilizan, mesmo estando em bancos. Sim, nós citamos o nome do fotógrafo, porque a foto ela é postada e tem o nome do fotógrafo que fez a foto, daí citamos o nome. Ok. Aura Madariaga Monroy, ¿cuáles son los criterios de selección que utiliza el periodismo científico?
O periodismo científico, o jornalismo científico utiliza como critério a atualidade. Então, é muito importante que o artigo seja inédito. Uma estratégia que a gente faz na agência Bore, a gente divulga... a ideia é que a gente divulgue os artigos com uma semana de antecedência para a sua publicação na revista. Então, a gente faz esse texto com uma semana de antecedência, coloca na nossa base para que jornalistas cadastrados acessem esse material e, a partir dele, façam a sua apuração, entrem em contato com os autores. Então, eu acho que o principal para o periodismo científico, para o jornalismo científico, é a questão da atualidade. Mas também tem outros critérios, como o impacto social, que eu falei antes, a proximidade também. Eu acho que os jornalistas de ciência querem saber o que acontece na ciência produzida localmente, e às vezes a gente não tem esses canais de comunicação, mas eu acho que os principais são esses: impacto social, proximidade e atualidade. Só um segundo, me ubicando aqui. Karina Patrón, ¿se diferencia las publicaciones que se hacen para una red social que a outra? E a diferença? É interessante diferenciar. Isso é algo que é interessante que sejam diferentes, porque são redes diferentes, né? São linguagens diferentes. No Instagram, é interessante usar fotos mais chamativas e mais hashtags, e um texto mais informal ainda. No Facebook, talvez um conteúdo mais... também tem que trazer alguma diferença na linguagem, eu acho que no texto. No Twitter é interessante... eu acho que pode ser uma linguagem mais técnica, porque depende do público, né? Mas o Twitter, ele tem um público mais acadêmico, então pode ser uma linguagem que não seja tão informal como o Facebook. Eu acho que é interessante diferenciar os conteúdos, pelo menos o texto, assim. Ali, eu acho que o Renê respondeu. Sim. Karina Patrón, ¿se coloca a mesma notícia republicada? Se republica, né, a notícia? Nas redes sociais, isso? Sim. Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas uma notícia que foi publicada, sei lá, uma semana atrás, republicar? Sim, creio que sim. Acho interessante, mas não com frequência, porque se utilizar essa estratégia seguidamente, vai parecer que a revista não consegue produzir conteúdo novo. Mas acho interessante quando tem alguma notícia que seja interessante, assim, que tenha sido interessante, publicado o ano passado, republicar e trazer uma memória, como, eu não sei se usa isso em outros países, mas aqui no Brasil a gente usa muito a hashtag TBT, que é Throwback Thursday, né? Que é uma hashtag para republicar conteúdos. Então, às vezes é interessante, mas se fizer com frequência, vai parecer que a equipe não tem fôlego para manter as redes sociais. Isso. Ok. Leslie Piccolotto, acredita que as redes sociais em breve poderão servir para analisar os periódicos? Sim, e quando eu falei sobre a questão dos altmetrics,
é exatamente isso, essas métricas alternativas que vão avaliar o impacto social que aquele estudo tem. Eu acho que é pelo menos é o que está se desenhando nos últimos anos, uma forma de avaliar como que aquele artigo impacta a sociedade. Eu acho que é um caminho. Paula Casanello. ¿Qué tan frecuente sugiere hacer publicaciones en redes sociales de información científica de la revista? Número de publicaciones, día o semana? Olha, isto vai depender de um estudo. É interessante fazer um estudo em em que horários o seu público consome o conteúdo das redes sociais. Porque cada perfil, cada veículo nas redes sociais tem um horário de consumo diferente. Por exemplo, no GBEM, no Grupo Brasileiro de Estudos em Multimorbidade, nossas redes, nós notamos que o consumo é feito em dias específicos, por exemplo, terça, quinta e sexta, de tardezinha, no final da tarde. Mas isso é uma especificidade das nossas redes. Então, antes de traçar essas estratégias, é interessante ver. O Facebook tem um painel que ele mostra as atividades e os engajamentos do público. E a partir daquelas informações, traçar as estratégias. Gustavo Gómez. ¿Estos videos se suben adjunto a la publicación o en una sección especial de la página? Noticias, divulgación. Na página, nas redes sociais. Os vídeos, eles não estão na edição online da revista, do periódico científico, eles estão nas redes sociais do periódico. É um conteúdo apartado. Mas, assim, eu já vi algumas revistas norte-americanas que tentam introduzir outros formatos dentro da revista que eu acho interessante. Por exemplo, PowerPoint com apresentações dos autores ou infográficos. Então, tudo vai depender, assim, da equipe que vai produzir, né? Mas também da estratégia que vocês querem tratar. Se é inserir dentro da edição, eu acho interessante também. Perla Dovalina. Buen día a todos. Tengo una pregunta. ¿Cómo se puede saber cuántas personas están ingresando a leer uno de nuestros artículos a través del comunicado que hacemos en redes sociales? Através desses Altmetrics, que são... eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas, assim, aquela imagem dos... você está como apresentadora, sim. Você consegue compartilhar. Deixa eu fazer isso, então. Porque eu acho mais fácil de explicar com a imagem. Uhum. Bem, estão conseguindo ver? Ainda não. Parece que não está compartilhando. Acho que compartilhando. Tá. Só para mostrar essa imagem que... Deixa eu ver se eu consigo. Que é... no PPT. Tá aparecendo, né? O PPT. Essa imagem, que é esse círculo, ele mostra ali, cada artigo tem esse índice, que é esse Altmetric, que mostra quantos blogs compartilharam. Então, ali em amarelo, temos 59 blogs que compartilharam esse artigo, 2.289
twitters, e então tem toda a contabilidade de como esse artigo foi compartilhado nas redes sociais. E a partir daí a gente vê o movimento que as pessoas fizeram nessas redes para acessar o artigo. Isso tudo aparece como estatística. Acho que é isso. Eu vou parar agora. Marcela Stambulian. Utiliza LinkedIn? Nós não utilizamos. Mas, assim, dependendo do objetivo da revista, eu acho que tem como utilizar e de um jeito bem interessante. O LinkedIn, ele tem um perfil mais profissional, ele tem um perfil mais de uma rede social do mercado. Então, se tua revista tem interesse em atingir pessoas, administradores, pessoas interessadas nesse perfil profissional, eu acho interessante, mas a gente não utiliza. Lourdes Monserrat Mora Isfran. El tiempo de producción audiovisual o mismo visual solamente es bien considerable. Entonces, creo que la difusión en redes sociales no será simultánea a la publicación del artículo. Esto afecta. O tempo de produção audiovisual ou mesmo visual somente é bastante considerável. Então, creio que a difusão em redes sociais não será simultânea na publicação do artigo. Isso afeta? Eu acho interessante sincronizar esses tempos. Por isso que é interessante ter uma equipe de comunicação para essa parte nas redes sociais e sincronizar a publicação do artigo com a divulgação nas redes. Porque enfim, eu acho que tem que ser sincronizado. A Cristiane Galar, não, já perguntei. Jorge Enrique Pérez Cardenas. Al ustedes preparar el texto, busquen la aprobación de los autores del artículo, ya que a veces pueden ocurrir que la información no tenga la interpretación correcta. Sim. Na agência Bore, nós sempre passamos o nosso texto para o autor aprovar e dar alguma modificada em algum termo técnico que ficou estranho ou que esteja errado, enfim. Nós temos esse cuidado. Mas o jornalista de ciência não pode, a ética dele não permite que ele faça essa correção do seu texto, que um cientista corrija o seu texto. Então, no jornalismo de ciência normal, essa negociação não existe. Mas na agência Bore, como nós temos uma estrutura bem parecida com assessoria de comunicação, acontece isso, sim. Ok. Há uma pergunta aqui da doutora Nádia Rodrigues sobre a Altimetrics. Me gostaria de saber se Altimetrics é um serviço que se paga sempre. Eu não tenho essa informação. Eu tinha a impressão que era automático, mas eu não tenho essa informação se é um serviço que se compra, enfim. Cristiane Velache, ella hizo estas preguntas cuando estaba hablando de las hashtags, ¿está bien? Entonces creo que esto contextualiza un poco. Páginas são sugeridas para serem marcadas nos posts. Deu para escutar? Quais páginas são sugeridas para serem marcadas? Eu creio que são as menções, aqueles arrobas, eu acho. Sim, isso é interessante também. É uma estratégia muito interessante procurar páginas ou a página da universidade ou do pesquisador que publicou na revista, e na hora de divulgar aquele artigo, marcar com um arroba mesmo, com um arroba
as páginas. Então, vai depender, assim, do artigo que vai ser publicado, mas eu acho muito interessante, porque isso cria a interação, que daí aquela página que foi marcada vai poder compartilhar o post, enfim. Hubo aquí algunos comentarios. Marcela Estambulian, creo que era cuando hablaba de las hashtags, y ahí habló de los términos mesh, que son los mismos de DEX, pero está traducido. Ah, sim. No sé si quieres hablar un poco sobre esto o no. Foi mais ou menos a pergunta que tu me fez, né? Que você me fez. Sim. Não, sim. Só para comentar que nas redes sociais do grupo de estudos em multimorbidade, nós utilizamos multimorbidade como uma hashtag. Então, é uma hashtag. Eu sei que é bem específica porque as pessoas não sabem o que é, mas a gente utiliza porque a gente quer criar essa identidade do grupo como um grupo que estuda aquele tema. Então, nesse sentido, acho que é interessante utilizar. Aura Madariaga Monroy, un inconveniente al escribir un contenido científico en lenguaje simple son las impresiones. ¿Cómo evitar esto? Impresiones, ¿en qué sentido? Yo creo que no sé si yo comprendí bien también, pero yo creo que al escribir con un lenguaje más simple, influenciar esto con sus impresiones. Opinión. Como se... Sí, yo creo que es esto. Sus opiniones personales, y ahí cuando escribes más simples, hay este peligro. Creo que es esto. Não necessariamente, eu acho, agora eu vou provocar. Usar uma linguagem mais simples sem trazer opinião. Um exemplo que eu trago é do jornalismo. O jornalismo, o periodismo, consegue utilizar uma linguagem simples do dia a dia, do cotidiano das pessoas, mas objetiva, sem opinião, pelo menos em alguns formatos, né? Em notícias e em reportagens até. Eu acho que tem como fazer sim, só para responder. Es un comentario una vez más sobre los descriptores, ¿está bien? Ariane Santiago. Si es una palabra clave que forma parte del tema central y que no está en el DEX, ¿cómo no usar? Y cómo inserir nuevas palabras en el DEX del área de educación física, del área pedagógica, y muchas palabras no están en el descriptor. Si me permite, ¿puedo solo contestar? Sí. Mariane, realmente ni todos los términos van a estar en el DEX. Y es por esto que hay toda una regla de cómo utilizar estos descriptores, ¿está bien? Pero es posible, sí, hacer sugerencias de términos para DEX. Y ahí hay que entrar en contacto con nosotros. Hay una página también de DEX. Creo que Angélica ha incluido el enlace de la página de DEX. Y el equipo de DEX recibe estas sugerencias de términos. ¿Está bien? Entonces, creo que es eso. Creo que es una pregunta más para nosotros aquí de Virginia. Catherine Hoover, para las redes sociales, ¿cuál la red es más eficiente para transmitir información científica sobre la revista? En nuestra revista usamos Facebook e Instagram. Pero, ¿qué otras habrían? Uma rede que eu já falei anteriormente é o Twitter, que é uma rede interessante também. Eu acho que essas três seriam redes básicas, assim. É importante salientar também que nem sempre a revista precisa estar em todas as redes sociais. Então, vocês vão ter que fazer um cálculo
sobre o público que vocês querem atingir e onde está esse público, e também se vocês vão conseguir manter um regime de periodicidade de publicação nessas redes. Porque eu acho que o mais importante é ter uma alimentação dessas redes com conteúdo. Mas eu acho que essas 3 básicas já são de bom tamanho. Cristiane Galache, fazemos essa publicação de artigos antigos na quinta, como um TBT. Os seguidores gostam bastante. É um comentário dela. Déjame ver aquí. Karina Patrón. Se conectan las redes sociales. Lo que se publica en una sale automáticamente en otra. Yo creo que ellos realizan una única... Sim, um disparo único, né? Sim, um disparo único. Sim. Carla Pavanelli. Quais os serviços oferecidos e o que fazer para contratar a agência Body para a divulgação de artigos de uma revista científica? Ela é brasileira, é isso? Sim. Tá, eu ia dizer, a agência Body tem foco em estudos brasileiros e atualmente nós estamos trabalhando, um dos nossos parceiros é o Cielo, então nós estamos trabalhando com todas as revistas científicas do Cielo. Para contratar os nossos serviços, para ver se a gente consegue inserir a revista na nossa base. Eu acho que eu não expliquei essa parte, né? Nós fazemos uma pesquisa nas bases de dados de todas as revistas da Cielo e a partir deles a gente seleciona alguns artigos para publicar, para divulgar. Para se inserir nesse sistema, seria interessante você mandar um e-mail para a agência Body, que é body@abody.com.br. Eu vou colocar aqui no chat. E daí a gente vai avaliando. Sim. Há muitas revistas que são indexadas em Lilacs, pero que também são indexadas em Cielo. Sim. Também há muitas outras, porque Lilacs tem 800 e tantas revistas indexadas, ¿no? Entonces, pero de todos los países de América Latina y del Caribe. De Brasil, tal vez unas 400. Angélica es la persona que mejor contesta esta pregunta. Pero de Brasil, creo que cerca de 400 revistas deben ser de Brasil. Entonces, hay aquí público que no está en Cielo, ¿está bien? Sí. Teresa Milán. ¿Cuáles son las características en general del público a que ustedes llegan con el Facebook? Del Facebook? Sí. Aqui vai depender do país também, essas análises são muito localizadas. Aqui no Brasil é um público mais velho, é um público eu acho que de 40 anos para cima, e é um público mais amplo, assim, é um público que tem uma quantidade de interesses mais ampla. Então, eu acho que o que eu sei do Facebook é mais ou menos isso. É a faixa etária e a questão de interesse, assim. Ok. Carmen Muñoz. El comité editorial devuelve el manuscrito cuando este no reúne las condiciones de publicación. Creo que hay que sobre los releases que ustedes hacen, si el comité revisa. Yo creo que es esto. Na verdade, nós produzimos os textos, então o critério de qualidade parte da gente. A gente não, ele não passa por uma equipe, por uma equipe que não seja nossa. Angélica, isso é um comentário aqui. Seria bacana falar que os editores podem identificar os artigos a serem divulgados, enquanto os artigos ainda estão em avaliação.
Daí a divulgação pode ser simultânea à publicação. Bem, então... Sim, isso é muito interessante mesmo. Porque, assim, essa ideia, a lógica de publicação tem que estar sincronizada, então é interessante que os editores já comuniquem para a sua equipe quais são os próximos artigos, que daí dá para ir preparando o material. Sim, aún quando está neste processo de revisão, não? Uhum. Ok, Leonardo Fontenelle, de Brasil. Altimetric tem até de revista que não pediu. Entrem no site e busquem um artigo da revista de vocês. Ah, tá, chegou a informação do Altimetric. Sim. Mais um comentário de Leonardo. Mas, se a revista quiser ter uma visão panorâmica de seus artigos, acho que tem que pagar. Entonces, lo que Leonardo está hablando aquí es que se puede consultar en el sitio de Altimetrics todas las menciones las menciones que fueron hechas. Pero si quieren un informe, algo de este tipo, ahí él piensa que se debe pagar para tener un informe completo de las citas que fueron hechas en las redes sociales. Leonardo Fontenelle también hizo un comentario aquí sobre el sistema OJS. Y él tiene un plugin que se llama Paperbus, que tiene este tipo de función que es similar, que es del ¿no? Entonces, Paperbus es un plugin para OJS. Yo creo que hay muchos editores Linux que adoptan el sistema OJS, entonces es una sugerencia interesante. Angélica ha incluido aquí varios contactos de la agencia Bore, el Twitter, el sitio, el correo electrónico también. Aquí está. Angélica me contestó sobre mi pregunta. Hay 322 revistas que son de Brasil. ¿Está bien? Todas las otras son de países de América Latina y el Caribe. Angélica también está, Angélica es de Virene, ¿está bien? Angélica está hablando aquí que Altimetrics es pagado y es necesario tener un DOI para cada artículo. Eu quero fazer um comentário antes de continuar. Como tem editores de várias revistas que não estão na Cielo e que, enfim, não são brasileiras, quando vocês tiverem algum artigo de brasileiro, de autor brasileiro, de cientista brasileiro, a Bore pode divulgar, porque a gente tem esse foco nos pesquisadores brasileiros mesmo, mas também pesquisadores que divulgam fora do Brasil, só para fazer esse comentário. Ok, entonces si hay publicaciones de autores brasileños en las revistas de América Latina, de todos los editores que están aquí, los editores pueden entrar en contacto con la editora, con este correo que está en el chat, para que se hagan algún tipo de divulgación también, ¿verdad? Sim, isso. Hay un comentario aquí de Meli Ruiz. ¿Cómo debe ser el membreato ideal de los artículos científicos? Yo no sé qué es membretado. Membretado. Meli, ¿podrías ayudarnos aquí con tu pregunta? ¿Cómo debe ser el membretato ideal de los artículos científicos? Si hay alguien ahí también en línea sobre este tema de membretato. Yo también no sé membretato. Timbrado. Timbrado? ¿Cómo debe ser el timbrado? Meli, si puedes ayudarnos ahí. Está compartido con ustedes un reporte acerca del comportamiento digital de 2019. ¿Está bien? Entonces está aquí también en el chat. No sé si la doctora Natalia tiene otra fuente para indicar también, además de esta. Tem, acho que tem o Digital Report de 2020.
que eu utilizei na apresentação. Deixa eu achar o link aqui. Sim. Meli Ruiz. Me prestado, me refiero a los encabezados del artículo. Yo creo que ahí es el formato, pero esto es para la difusión, ¿no? No sé si se utiliza. Não, como título, assim, nas publicações? Não, geralmente não utilizamos, mas é interessante citar o DOI, que é o Digital Object Identity, eu não lembro como é que é a sigla. Isso. É interessante citar o DOI do artigo quando for publicar nas redes sociais para que o Altmetrics funcione e consiga localizar aquela publicação. Então, o DOI, sim. Es que están aquí contestando en el chat que es el membrete, que es lo que se coloca arriba, el membretado es la cabeza y el pie de la página. Es que debe ser como nosotros conocemos como leyenda bibliográfica, yo creo. Yo creo que es esto, pero para las... Olha, geralmente a gente não usa nas redes, não. Quanto menos informação colocar no post, melhor. Ele tem que ser sucinto, então, geralmente essas informações a gente não coloca. Eu vou... achei o Digital Report. Ok. Liana Peñabal Camargo. Cada índice sugiere una cantidad mínima de información en ellos. Y paró aquí. Entonces, no sé si es cantidad de caracteres o cantidad de... No, cantidad mínima de información. De caracteres, é isso? Por publicação? Eu creio que sim. É interessante que a publicação seja resumida, seja de um parágrafo bem curto. E eu acho que o Twitter ele já dá essa dimensão de quantos se deve publicar dos caracteres. Mas no Facebook, por mais que se tenha um espaço amplo, é interessante que seja curto. Porque se for um pouco mais longo, assim, se for mais de um parágrafo, já o nível de pessoas que vão... A quantidade de pessoas que vão ler até o final já é reduzida. Por isso que a gente utiliza aquela estrutura que eu apresentei da agência Body. É interessante porque ele consegue condensar as informações mais importantes. Sim. Bien, hay algunos comentarios aquí, otro creo que es para Virén también. Henry Lozano. Así como se utiliza el mesh on demand en ciencias de la salud, en ciencias sociales que se puede utilizar para las palabras clave. Ciencias sociales, ¿hay algún vocabulario así que ustedes utilizan o consultan? Não que eu saiba. Não sei responder. Ok. Es que para ciencias de la salud, el mesh o el DEX, ¿no? Pedro Peñabal Camacho, volumen, número y su periodicidad y la cantidad de páginas del artículo. Adicionalmente, se refiere a colocar el nombre de la revista, de los autores o del artículo o la licencia, pero esto varía de acuerdo con el diseño de la publicación de cada revista. Creo que esta información, que es del membretado, yo creo, no aparecen, ¿no es verdad? En los releases que são publicados. Este é só para científica, verdade? Exatamente. Nos releases a gente só utiliza o nome do autor aparece. De algum autor porque no release a gente também entra em contato com um dos autores e traz uma fala dele. Então aparece o nome desse autor, mas não aparece a lista de todos os autores.
e as universidades aparecem. Então, é uma estrutura diferente do que do texto científico. Um comentário aqui, Marta Matiz. Ayudan a dar maior visibilidade a los artículos de autores brasileiros publicados em outras revistas de América Latina, de todas as áreas ou solo del área de saúde? De todas as áreas. Nós estamos focados na cobertura da Covid-19 e da saúde, mas a gente aceita de todas as áreas. E mesmo essa cobertura a gente está fazendo também trazendo pesquisadores da economia, de outras áreas para falar sobre isso também. Então, é todas as áreas. Ok, bien, creo que hicimos todas las preguntas que estaban aquí en el chat. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a doctora Natalia. Creo que aquí es una agencia nueva, ¿no? ni un año, ¿no? Pero ya estamos escuchando bastante de este trabajo, entonces también por esto llegó esta invitación. Entonces, muchísimas gracias, fue excelente la presentación y por las preguntas vimos que es un área que aún tiene muchas dudas, ¿no? De cómo hacer este tipo de release, ¿no? De los artículos y que esta difusión de este conocimiento realmente necesita de un tratamiento especial, ¿no? Un lenguaje todo diferente del que hay en los artículos científicos. Entonces, muchísimas gracias, doctora Natalia. No sé si quiere hablar unas últimas palabras ahí de la sesión. Graças, obrigada pelo convite e eu fico disponível no meu e-mail pessoal ou no e-mail da Boris se vocês quiserem saber mais sobre a agência. Mas obrigada. Muchas gracias, doctora. Entonces, muchas gracias a todos que están en línea. Todos, la tarea. Solo un minuto. Yo voy a copiar el enlace. Angélica, yo estoy a copiar como está en el WhatsApp. Aquí. Já coloquei. Está. Muchas gracias, Angélica. Entonces, como siempre, una tarea aquí para que ustedes puedan hacer sus, enviar, entonces, hasta el día 4 de septiembre. Y las preguntas son todas relacionadas a la presentación que hizo doctora Natalia, ¿está bien? La presentación, la grabación va a estar disponible para todos ustedes. Nosotros siempre divulgamos a través del Twitter y también enviamos por correo para el grupo de editores Lilas. ¿Está bien? Creo que es esto. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión, que será... Déjame ver que no estoy con la página abierta. 16 de setembro. 16 de septiembre. Nosotros vamos a continuar un poco más este tema de divulgación científica. ¿Dónde y cómo diseminar? Entonces, ¿cómo no producir estos releases? Y ¿dónde y cómo diseminar estas comunicaciones que son hechas a la comunidad? ¿Está bien? Entonces, muchas gracias y nos vemos entonces el 16 de septiembre. Muchas gracias, doctora Natalia, y muchas gracias a todos. Chao, chao. Su, você pode copiar o chat? Eu estou copiando. Obrigada.